Damas y caballeros, niños y niñas, ha llegado el momento de morir. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré. El sermón de las 11, todos los miércoles a las 11 de la mañana. El sermón de las 11, literatura sin Eucaristía, sin comunión, sin limosna. Escúchalo por escudoradiogh.com, la radio que enciende tus emociones. Desnuda estaba mi amante, y leyendo en mi corazón se mostraba con sus sonoras alhajas, y esa ostentación le daba un aire vencedor, como a las esclavas de los árabes en sus días felices. Cuando alza el vuelo el azor de sus sonidos, ese mundo fulgurante de metales y piedras me lleva al éxtasis. Y ciegamente adoro las cosas que con música a la luz se unen. Ella estaba tendida y se dejaba acariciar, y en el diván cómplicemente sonreía ante mi amor inmenso y suave igual que las mareas, que por ella subía como a su acantilado. Con los ojos clavados en mí, como un tigre domado, con aire lánguido y soñador, cambiaba de postura, y candor y lujuria juntos daban un encanto nuevo a sus metamorfosis. Y sus brazos y piernas, y sus muslos y caderas, bruñidos como aceite, ondosas como un cisne, pasaban ante mis ojos clarividentes y serenos, y su vientre y sus pechos, esos racimos de mi vid, se ofrecían más seductores que los ángeles del mal, para turbar la serenidad de mi alma y conmoverla allí en la acristalada estancia donde tranquila y solitaria se había aposentado. Creía ver unidos para un destino aún no nacido las caderas de Antíope y el busto de un niño, de tal manera el talle insinuaba su pelvis. Sobre el cobre y oro de su piel el soberbio maquillaje de la herida. Y una vez que la lámpara se resignó a morir, sólo los leños ardiendo iluminaban la estancia. Y cada vez que allí crepitaba un llameante suspiro, inundaba de sangre aquella piel de color ambarino. Bravo, bravo. Como siempre, una excelente lectura. Y habemos concilio nuevamente. El día de ayer, por desgracia, sufrimos algunos tropiezos con la tecnología. No te culpamos, Facebook, pero sabemos que fuiste tú. Y pues no nos quedó de otra más que hacer una reinterpretación de este programa como si se tratase de un evangelio.
Así que pues venimos el día de hoy con las cruzadas por los libros que se han ido a la hoguera. Yo soy Leodan Morales, estamos en el Sermón de las 11 por schoolradiogh.com. ¿Cobda? Claro, yo soy San Cobda Rocha y yo sí te culpo. Así es que, como una buena cruzada, vamos a aferrarnos a nuestras armas literarias para conseguir nuestros fines gnósticos. Así es que, como ayer comentábamos, terminamos el programa, la transmisión del miércoles, hablando del pequeño Larousse. Decíamos que en su momento Pierre Larousse, ¿no? Pedro Larousse, fue censurado por el gran diccionario universal, que fue el título original que él dio a su obra, porque develaba transparentemente las ideas detrás de las palabras. Esto es, una palabra es una idea. Si hay una palabra que no conoces, por ejemplo, marisabidillo, si no sabes lo que eso es, tienes la forma, puedes deletrearlo, tienes el sonido, pero si no sabes qué significa, no tienes la idea, no sirve de nada. Pero tienes al pequeño Larousse para ir a consultar qué significa esa palabra. Exactamente. Entonces, el pequeño Larousse es la puerta a las ideas. Es el primer paso para pensar. Es decir, saber qué significa cada palabra. Todos los libros, todos los autores científicos, todos los poetas, todos los ensayistas que han vertido su mente en las páginas, lo hacen a través de las palabras. ¿Cómo entenderlos si no entendemos antes que la idea, la palabra? Bueno, pues a través del diccionario, y por eso es la obra magnífica de la censura y quema de libros. Exactamente. Y precisamente es de lo que vamos a rehablar el día de hoy. Vamos a consultar, mencionar, recomendar, incluso leer, como ya lo hiciste ahorita en el inicio, acerca de los libros prohibidos y que se han mandado a la hoguera. Y como podrán notar, aquí en el centro nos acompaña esta pequeña Biblia, que puede parecer un texto bastante pequeño, un libro chiquito, que cualquiera diría, pues, ¿qué daño puede producir un libro tan pequeño como este? Pues puede producir muchísimo daño siempre y cuando veamos daño aquí. ¿A qué grupos? Porque siempre son esos grupos que se creen estar por encima, o que tienen la ideología, o que tienen el poder, los que dicen, este libro se censura y este no. ¿Por qué? Porque los afecta. Ayer nos ponías un ejemplo bastante curioso con Aura. No sé si quieras repetirlo antes de pasar a la lectura de esta Biblia. Sí, comentaba la anécdota que sucedió con la hija de Carlos Abascal. El vato pues es un burocrático, me parece que de la Secretaría del Trabajo. Entonces encontró a su hija adolescente, estaba ella estudiando la secundaria, leyendo Aura. Y este señor se escandalizó y dijo, pues no, esto no puede ser, tenemos que quitar ese libro de las lecturas recomendadas de la escuela secundaria. Cosa que sucedió, bueno, 40 años después de publicada la obra. En algún momento Fuentes, en una entrevista, decía, pues lo mejor que le pudo pasar a mi obra fue ser censurada, porque a partir de entonces, ahora todo el mundo la quiere leer, se vende muchísimo más que cuando nadie le hacía caso. Pues por esa misma etiqueta de que es algo prohibido, algo morboso, algo que no debe consultarse. Bueno, al menos cuando eso pasa con un libro, a mí me dan más ganas de leerlo. Porque digo, si lo están prohibiendo es por algo. Pero recuerdo que mencionabas que pues ese libro no tiene nada, ningún contenido que deba ser prohibido. ¿No? Bueno, al menos a ojos de un lector experimentado, pues el libro no es tan peligroso como uno creería.
Pero claro, alguien que no tiene esa odisea literaria a través de las páginas, pues un libro como ahora es lo peor. ¿A ti te han censurado alguna vez, Cola? Claro, de hecho, ahora que lo preguntas, justo hace unas semanas se publicó el nuevo número de la revista Pirocrom de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. En esta edición, en este número, se publica un texto mío, El recetario de la desolación. Ok, desde el título ya. Ajá. Sin embargo, lo que dice este texto, pues es una receta, precisamente, es un recetario para sufrir. Porque el sufrimiento es lo cabal. Siendo sinceros, aquel que sufre tiene el impulso primario de superarse a través del conocimiento, de la duda, de la búsqueda de algo nuevo, algo que no está dado automáticamente por la autoridad inmediata. Entonces, aquel que sufre, como si fuera una película de Shyamalan, es el que se regocija. De esto versa el texto, el recetario de la desolación, y por supuesto yo propongo que ser violado, ser vejado, ser maltratado, esclavizado, ser incluso censurado, es una forma muy eficiente para sufrir y por lo tanto para buscar el siguiente paso, que es liberarse. Me recuerdas mucho esta parte que Jodorowsky también menciona en su psicomagia. Que ha tenido también muchas críticas, tanto buenas como malas, se le ha visto desde distintos puntos de vista. Y él propone desde su disciplina, digamos, desde su experiencia, algo muy similar a lo que tú haces. Y también me lleva a reflexionar, a pensar que muchas ideologías, muchas filosofías tienen sus fundamentos precisamente en el sufrimiento. Sí, en el sufrimiento propio, pero también en el sufrimiento ajeno de quien se propone salvarlos a través de. Pero
nos relata Magdalena en su experiencia son una serie de pláticas no públicas, es decir, no cuando estaban todos los súbditos, todos los aprendices de Jesús, sino esas pláticas que tuvo íntimamente con él, en un secreto entre ellos dos. Leo un poco de lo que dice María Magdalena. Yo vi al Señor en una visión y le dije: Señor, hoy te he visto en una visión. Él me contestó y me dijo: bienaventurada eres, pues no te has desconcertado al verme, pues allí donde está el intelecto, está el tesoro. Yo le dije: ahora, Señor, dime, ¿quién ve la visión? ¿La ve en alma o en espíritu? El Salvador contestó y dijo: no la ve ni en alma ni en espíritu, sino que es el intelecto que se halla en medio de ellos el que ve la visión. Repito esto último: el Salvador contestó: no la ve ni el alma ni el espíritu, sino el intelecto. Eso es lo que nos dice María Magdalena, eso es lo que Jesús le dijo a María Magdalena, y por supuesto este evangelio es prohibido. Eso me lleva a dos anécdotas que quisiera comentar. El primero es que recientemente estuve llevando un curso precisamente sobre filosofía medieval, sobre la mística y estas situaciones, y tocábamos precisamente esos puntos. Y el por qué se habían quitado estos evangelios, o por qué se había decidido que estos evangelios no se incluyeran, y es precisamente lo que tú nos mencionas. Porque no se le veía al Mesías como un ser divino. Y lo segundo es el Evangelio según Jesucristo de José Saramago. Libro también prohibido porque gracias a esta novela, que es excelente, la iglesia excomulga a José Saramago. El Evangelio según Jesucristo, si bien se pensara que comienza hablando o que Jesús es el que relata la historia o todo lo que vivió, empieza hablando acerca de un José, un José más maduro, más reflexivo, no un simple carpintero que la única función que tuvo fue llevar a unos y a otros por todos estos recorridos, sino nos habla de un José más reflexivo, de una María que se apega a las tradiciones y costumbres de esa época, pero también nos habla de una María Magdalena que, como Saramago ha dicho, o como Saramago dijo, dignifica esta parte, y él también interpreta, al igual que estos evangelios que luego yo llego a creer que se basó en estos para escribir esta parte del Evangelio según Jesucristo. Habla de su relación con Jesús, de esa proximidad, de esa relación intelectual que tenían, y de varias, ¿cómo decirlo?, chismes que se suscitaron alrededor. Todo esto claramente fue algo que imaginó Saramago basado en su experiencia con la lectura de estos evangelios, o al menos creo yo. Y hay una parte muy, creo que es mi capítulo favorito del Evangelio según Jesucristo, en donde Jesús está en una balsa, llega Dios y se sienta con él, llega el demonio y se sienta con ellos, y entre los tres tienen una conversación tan profunda, y hay una línea que me dejó marcado, en la que dice que el demonio o el mal será tan grande como el poder de Dios sea, porque siempre tiene que estar balanceado esa parte. Exacto. Y mencionabas a Jodorowsky. Exacto. Él tiene un libro, Los Evangelios para Sanar, ya metidos en este tema, donde precisamente nos pone esta misma imagen de un José maduro, de un José incluso intelectual, y nos dice, bueno,
Si José es el padre mundano de Jesús, y Jesús fue un gran hombre, un salvador, un mesías, ¿de dónde lo aprendió sino de José? Precisamente porque, si bien digamos que Dios andaba en sus rollos también en ese momento, José, al ser como digamos este padre mundano, este padre adoptivo, tuvo que haberle enseñado, si no pues no creo que haya sido creación espontánea dentro de la mente de Jesús, porque te digo, regreso un poquito al Evangelio y al Evangelio según Jesucristo de Saramago. En él nos dice, Saramago imagina, que José era muy bueno en las sinagogas, creo que se le llamaba de ese modo, si no me estoy confundiendo, si me confundo pido una disculpa, pero que él era muy bueno con esto de la oratoria, había leído los textos sagrados, sabía citarlos, nos hace una configuración totalmente distinta al José que nosotros estamos acostumbrados a escuchar, o del que estamos acostumbrados a ver. Creo que coinciden mucho estas partes, y aquí mi pregunta, o la pregunta que dejaría en el aire es: ¿por qué aquellos que se autonombran intelectuales o que aspiran a la intelectualidad tienen ideas similares en un José menos mundano, sino más intelectual, más desarrollado? Exacto, muy buena pregunta. Y yo también considero a José así. Pues, no sé si es un honor, un halago o un insulto pensar que aspiro a la intelectualidad. Pero yo creo que es un poco de empatía, ¿no? Porque piénsese en un hombre que de pronto, piense usted que nos escucha, que ahorita su esposa le dice: estoy embarazada de Dios. ¿Usted le creería? Pues no. En pleno siglo XXI uno pensaría que pues fue el lechero, el vecino, no sé. Ahora, incluso que ya sucedió, que en la historia ya pasó, no le creeríamos. ¿Quién le creería a una mujer que vino Dios y me embarazó? Por supuesto que no. Pero José, incluso metido en una cultura antigua mucho más cerrada que la nuestra de hoy en día, imagínense, una cultura tan cerrada, amaba tanto a María que le dijo: no me importa si es de Dios o si es de cualquier otro vecino de la colonia. Yo voy a educar a ese hijo como si fuera mío, lo voy a amar como si fuera mío, porque te amo. Algo así como cuando Rulfo en el Llano en Llamas, en un texto menciona, ¿no? Es un hijo que la verdad no merece tantos beneficios paternos, y le pregunta a su padre: ¿por qué me ayudas? Entonces el padre le contesta: porque amo a tu mamá y ella te ama a ti. No es por ti, es por ella. Algo así pienso yo de José al aceptar a Jesús, un hijo que no es suyo, y amarlo como si lo fuera. Un hombre que tiene esa calidad de amor no debe ser un hombre cualquiera, debe ser un sabio. Siento que estamos en el concilio para defender a José. Que creo que podríamos hacer una plática entera acerca de por qué hemos configurado de esta manera. Me recuerda mucho a la configuración de la madre mexicana. Uh-huh. Que la madre mexicana tiene que sufrir por los hijos, tiene que aguantar todas. Pues tenemos personajes en la televisión que lo han como representado muy bien, ¿no? El sufrimiento, el valle de lágrimas, una frase muy conocida. Y pues no sé, hago este símil con José, que digo, nos podríamos pasar horas hablando de las configuraciones de estas figuras que se han dado a través de las civilizaciones, de las distintas sociedades, pero también venimos a hablar de libros prohibidos. Claro. Así que pues la siguiente recomendación que yo quiero hacer, antes de leer los comentarios que nos han dejado en el Face, es esta, que debo confesar que yo te propuse hacer este concilio por este libro,
que es La nueva historia universal de la destrucción de libros, escrito por Fernando Báez. Se me hace un recorrido histórico bastante interesante porque analiza y comenta cómo a través de las distintas civilizaciones se ha dado esta destrucción de libros con el afán de borrar el pasado de una cultura, de someter a una civilización por debajo de otra. Hay casos muy interesantes que aquí se abordan que en otras recopilaciones no lo hace, y es el caso mexicano de la destrucción de códices. Me parece que fue Fray Juan de Zumárraga quien junta todos estos códices en Tlatelolco, en la explanada que ahorita conocemos como de las Tres Culturas, y es una quema inmensa de estos códices, de estos ídolos, haciendo que se pierda una riqueza literaria gigantesca, porque según los estudios que se han realizado acerca de cómo grababan estas memorias los antiguos habitantes del ahora México, era que lo escribían todo, hacían crónicas tras crónicas tras crónicas, porque para ellos era importante tener esta memoria. Entonces el golpe que da la corona española al quemar todas esas memorias es quemar el pasado de una civilización, que creo que fue más doloroso que el ver destruidas todas las construcciones de piedras, porque estaban borrando todo lo que sus antepasados habían logrado reunir solo por esta destrucción de libros. Y ejemplos como ese los cita muchos este libro. También hace un recorrido social de cómo una lengua puede pasar por encima de otra, de cómo una mala interpretación o una mala traducción puede hacer que un texto cambie totalmente de sentido, y con eso él dice y comenta que se puede hacer esta destrucción de un libro original por una mala interpretación. Exacto. No, y esto también pasa en las adaptaciones, ¿no? Como reediciones, esta cosa que se tiende a hacer como de actualizar, ¿no? Porque muchas veces obras incluso escritas en español, pero un español antiguo. Entonces dicen, bueno, hay que traerlas a un español moderno para poderlas comprender. Y a veces en esa adaptación se pierden muchas cosas. Efectivamente. O cuando haces, por ejemplo, no sé si has visto por ahí La Divina Comedia para niños. Sí, ¿no? Con todo y dibujitos. Exacto, una cosa extrañísima, ¿no? La Divina Comedia para niños, que de entrada pues te están diciendo que la Divina Comedia no es para niños, como que hay que restringirles el conocimiento, la lectura. No entiendo muy bien ahí. Tal vez eso también sea tema para algún concilio futuro. Agugu Tata. Exacto. Entonces, lo mismo sucede ahora con estas adaptaciones, por ejemplo, al cine. Muchas veces se pierden cosas que en el libro pues están mucho más fuertes. Sucede también en adaptaciones. ¿Consideras que sí es una manera de destruir el libro original hacer una mala adaptación, independientemente si es cinematográfica o literaria? Por supuesto, porque destruir la obra no solo es acabar con el objeto, en realidad es terminar con la idea. Por ejemplo, esto que hicieron los nazis cuando hicieron esta quema de libros, que por cierto, un dato importante, me parece que incluso estudiantes universitarios promovieron esta quema de libros. O sea, no era gente iletrada, ignorante, o sea, eran universitarios, personas preparadas que ya conocían los libros, que ya los habían leído, y dijeron, esto no encaja con nuestra ideología nazi, hay que quemarlos, ¿no? Entre los cuales estaban, por ejemplo, el libro de los espíritus de Kardec, estaba Freud, por supuesto, Marx, una cantidad inmensa de autores y títulos que fueron quemados. Y repito, no es quemar el objeto, no es el papel, en realidad es un símbolo de que estás destruyendo la idea contenida en ese libro. Entonces, cuando tú haces una mala adaptación al cine, por ejemplo, y quitas todas esas ideas, en realidad estás haciendo lo mismo, destruyendo la obra.
porque le presentas al público, ya no lector, ahora al cinevidente, o no sé cómo se dice, al cinéfilo, una versión sin la idea básica de ese texto, sin esa sustancia, sin la esencia que sí tiene el libro. Bueno, para no meternos ahorita en el rollo de la cinematografía, ahorita haré un comentario, pero ahorita que mencionabas la Divina Comedia, es curioso porque Dante Alighieri, quizás sin querer, quizás con la intención, ayuda a configurar nuestra idea del infierno. Ayuda a configurar la idea del infierno porque, bueno, al principio la iglesia lo halaga porque dice, oye, tu infierno está, wow, lo vamos a usar nosotros para decirle a la gente que el infierno al que se van a ir es así como tú lo describes. Después como que hubo una reflexión y tachan a Dante Alighieri de pecador, de diabólico, porque la iglesia dice, ¿cómo es posible que un ser terrenal haya visto el infierno? Ellos creían que fue a ver el infierno, que lo visitó y que así estaba. Decían, no, eso no es normal, debe de tratarse de algo diabólico, de algo demoníaco. Y al mismo tiempo se contradecían, decían, no, porque solo un ser de mucha luz pudo haber visitado el infierno para decirnos cómo es y que nosotros lo comunicamos al mundo. Entonces estaban como en este ir y venir de sí, lo condenamos, no lo condenamos, lo condenamos, no lo condenamos, lo condenamos, no lo condenamos. Y mientras tanto la Divina Comedia, bueno, que era la comedia en ese entonces, ya después se le añadió la Divina Comedia, empezó a tener como más fuerza. Y se empezó a utilizar, es que ahorita que mencioné esto de la Divina Comedia para niños, me recuerda esta parte de que se empieza a utilizar como libro pedagógico para explicarle a todos cómo es el infierno al que te vas a ir si no cumplías con los mandamientos que dictaba o que sigue dictando la iglesia. Se va a hacer algo bastante curioso esa parte. Y lo segundo, hablabas de cinematografía. Hay malísimas adaptaciones, pero... La sombra del caudillo, en mi juicio, es una película horrenda. Y el libro de Martín Luis Guzmán, por cierto, también fue prohibido. La sombra del caudillo. ¿Y ese por qué fue prohibido? Porque estaba denunciando la masacre. Una corrupción política tremenda. Y de hecho fue exiliado Martín Luis Guzmán, si no me equivoco, estuvo en España, refugiado. Y México, las editoriales, el gobierno, las autoridades, le dijeron a España, a las editoriales españolas, que, porque en España sí se editó, sí se publicó La sombra del caudillo, pero a México no lo dejaron entrar ese libro. Y advirtieron que si publicaban algún otro libro cualquiera de Martín Luis Guzmán, pues habría consecuencias aguerridas. Qué dato tan interesante. Mientras nos quedamos con esta idea de si nos ponemos a leer La sombra del caudillo o no, hay que mandarle saluditos a Alex Salamandra, que nos está escuchando y que nos dejó un comentario en Face, y a Manny Blues, que nos manda saludos también, y saludos a Gustavo, que está en los controles. Y pues continuamos con estas recomendaciones. Ahorita que hablabas de libros prohibidos en México, quizás estos no fueron prohibidos, pero sí fueron escándalos. ¿Sabes que me gusta el escándalo? Lo escandaloso me gusta. Y llega el momento de hablar de uno de mis autores favoritos, que ya sabrás quién es. Salvador Novo. Salvador Novo y su poesía. En la época que él escribe hablamos, como tú ya lo decías hace un momento, un México más cerrado, un México más cuadrado. Y este señor se atreve a develar sus intenciones carnales hacia otros seres de su mismo sexo en su poesía, lo cual genera un escándalo increíble, porque ¿cómo era posible que un intelectual como él, que estaba apadrinado por Vasconcelos, si no mal recuerdo, escribiera esas cosas nefastas, que escribiera esas cosas
inmorales que escribiera y publicara ese tipo de situaciones. Y lo mismo pasa con su biografía, La Estatua de Sal, que se publicó años después de su muerte por los nombres que ahí venían de las personas con las que se había metido. Entonces menciona nombres, da todo tipo de detalles, dice, hace, y eso provoca que La Estatua de Sal, la biografía de Salvador Novo, sea de algún modo prohibido al tener pocos ejemplares de ese texto y hacer que circule bajamente, porque si bien el Fondo de Cultura Económica siempre lo tuvo en su catálogo, lo tenía como escondidito, de que no lo vean porque es escandaloso este libro. Exacto, esa es una estrategia maquiavélica. No prohibirlo, sí editarlo, sí publicarlo, pero con un tiraje mínimo, pocas copias, no darle difusión y dejarlo en la bodega. Nadie puede decir que no se publicó, está publicado. Que no te lo vendan es distinto. O que en todos los catálogos te digan, es que no hay, pero está en la siguiente sucursal. Es que no hay, pero está en la siguiente sucursal. Me ha ocurrido con bastantes. Y he recurrido, voy a regresar a estas confesiones nuevamente. Si no aparezco las siguientes veces porque el FBI me llevó. He recurrido a descargar estos libros en servidores que no debería descargarlos, no lo hagan. Y por cierto, hablando de servidores, recuerdo ahora hablando de la prohibición, de la censura. Me parece que Amazon en algún momento hace como 6-7 años quitó una cantidad enorme de textos de su plataforma porque comenzó a recibir quejas de grupos conservadores que pues estaban en contra de estos textos, y Amazon, para no meterse en problemas, bajó los textos, los quitó de la plataforma. Una lista enorme, había muchos de sexualidad, de comunidad gay, de feminismo, había muchos textos religiosos, ¿no? De la Biblia satánica, por supuesto, encabezaba la lista, entre tantos otros textos sobre tantos otros temas, y Amazon cedió. Y finalmente también alguna vez escuché en una entrevista, no recuerdo, un comentarista mencionaba que quitar los libros electrónicos de las plataformas era la nueva forma de quemar libros. ¿Qué opinas? Uno, que Amazon no está cumpliendo con lo que dice de encontrar todo, de la A a la Z, como lo dice tanto su logo como su eslogan. Y concuerdo contigo, concuerdo que es la nueva quema de libros, porque estás quitando ese acceso que están pagando. Porque ahorita se están pagando, estás pagando por obtener ese libro más allá de la temática que tenga. Entonces, al prohibirte el acceso a ese libro que quieres leer, sí es una nueva manera de quemarlos, virtualmente sí. Pero también han nacido como muchos repositorios clandestinos, obviamente, que cambian sus direcciones constantemente, en donde se encuentran estos libros prohibidos y que por alguna buena persona, algún buen samaritano, nos permite descargarlos de manera gratuita para poder consultarlos. Claro, con la promesa de que quizás traiga un virus y que sea algo negativo, pero pues está ahí, lo puedes consultar, lo puedes tener. Y es algo que me pasó con otro texto que quiero recomendar. Este es más poético. Es un texto de Abigail Bojorquez. Es un poemario que se llama Poesía. Cuando salen los tempranos 90s, sí, se halaga un libro de que un poeta se haya atrevido a escribir sobre el SIDA, sobre la experiencia del SIDA, a poetizar una enfermedad como esa, en esos momentos que creo era la segunda ola de la enfermedad, del descubrimiento de medicamentos, de encontrar la explicación. Y Abigail Bojorquez hace una especie de, no romantización, pero sí una manera de hacer más llegadera estos textos y estas experiencias con el SIDA.
Sí, al principio fue halagado, decían que era un libro excelente, búscalo ahorita y no hubo más copias, creo que hubo 2 ediciones, la primera y la reedición, ahí efectivamente ya no hubo nada, pero está en algunas plataformas donde las podemos bajar, estos repositorios que yo comentaba que también digamos que están prohibidos, pero ahí se pueden consultar este tipo de textos, cosa que yo me atrevo a decir que hice porque ya verás cómo traigo mi copia. Traigo mi copia impresa y engargolada porque es un texto bastante interesante, es crudo porque nos habla desde la periferia de vivir con los estigmas de de tener esa enfermedad. Y se me hace muy interesante cómo, si ya te tienen en la periferia, te atreves a hacerlo arte o a hacerlo literatura, todavía te tengan más en la periferia porque no lo publican y no permiten que las demás personas conozcan esa experiencia. Claro, y esto es horrible. Precisamente tomamos este tema de Libros a la Hoguera porque pues la verdad es un atentado contra la humanidad, contra la cultura, contra el conocimiento. Finalmente podemos, como dijo aquel gran hombre, no estar de acuerdo con su opinión, pero al menos deberíamos respetar su derecho a decirlo, ¿no? Y si en verdad no estás de acuerdo, esa es la valentía, esa es la calidad, ese es el valor del pensamiento humano, el diálogo. Si no estás de acuerdo con lo que un autor te dice, en lugar de quemarlo, pues muestra tus argumentos, muestra tu texto donde presentes tu punto de vista opuesto al de tal o cual autor. Pero la verdad es que quemar el texto sí es un gesto bárbaro. ¿Involucionado te atreverías a decir? Involucionado. Yo diría involucionante. Okay, Dijo sobre la quema de los nazis, Heinrich Heine dijo que donde se queman libros se termina quemando también a la gente. Siempre me dejas petrificado con lo que comentas, con lo que dices, pero sí, te doy la razón, concuerdo contigo, porque si primero se están quemando las ideas, ¿qué sigue? Quemar a la fuente de esas ideas para que pues claro, no y esa produzca más. Ese es el génesis de la Santa Inquisición. No solo es quemar la obra, sino buscar a quien lo escribió, a quien lo publicó y a quien lo leyó. Como si fuera parte, como si este pecado, el pecado de haberlo leído, se estuviera propagando como un virus. Exacto. Mencionábamos también ayer a Sade y me parece que no podemos autocensurándonos, no mencionándolo nuevamente. Comentábamos que Sade fue censurado principalmente por las perversiones sexuales que plasma en sus textos. Y sin embargo, creo que este recurso solo era una cortina para ocultar sus verdaderos propósitos. En Los Infortunios de la Virtud, la historia de Justina, nos escribe este pequeño diálogo que les voy a compartir. ¡Ay, señor! Le asesté confusísima. Soy una pobre huérfana que todavía no tiene 14 años y que ya conoce todos los grados del infortunio. Imploro su conmiseración. Tenga piedad de mí, se lo ruego. Entonces le detallé todos mis males, la dificultad de encontrar un trabajo, quizás incluso la pena que sentía en buscarlo al no haber nacido para ese estado, la desgracia que había tenido durante todo eso de comerme lo poco que tenía, la esperanza que tenía de que él podría facilitarme los medios de vivir. En suma, todo lo que dicta la elocuencia del infortunio,
siempre presta en un alma sensible, siempre remisa en la opulencia. Después de haberme escuchado con escasa atención, el Señor me preguntó si yo había sido siempre buena. Señor, le contesté, no estaría tan pobre ni tan preocupada si hubiera querido dejar de serlo. A eso, el Señor me replicó, y entonces, ¿a título de qué pretendes que las personas te ayuden si tú no sirves para nada? Un libro que fue censurado por su contenido sexual. Esto que acabo de leer no tiene nada de sexoso. Esto es lo fuerte, esto es lo peligroso. Efectivamente, el disfrazar las ideas con una máscara sexual, como ayer comentábamos, cuando tiene un significado más profundo, filosófico, podríamos decir un ataque político hacia lo que ocurre con estos distintos grupos. Y creo que no es el único, bueno, quizás sí el más famoso que ha utilizado este recurso, pero no creo que no es el único. Ha habido otros que sí efectivamente se han puesto en circulación, pero que no nos han llegado hasta nuestras manos, por obvias razones, pero que han utilizado esta herramienta de manera similar y contundente. Recurrir a la inmoralidad para poder hablar de filosofía. Exacto. No, y muchísimos otros recursos. Incluso por ahí también se dice del paraíso perdido de Milton, que en realidad es una crítica política. Cuando todo el mundo piensa que es un libro que revisa, retoma mitos religiosos, y en realidad se dice que detrás de su novela pues hay un contenido político, social tremendo. Me recuerdas a libros como Rebelión en la Granja. No sé si ese haya sido censurado. Sí, claro, sí, por supuesto, sí. Sí, 1984 también. Que es precisamente, no, ahí no, ese es en Fahrenheit 451, donde se hace mención de la quema de libros. Ajá, sí. Y en 1984 se hace esta... No recuerdo el nombre de esta institución que se encargaba de cambiar el contenido de los libros. Si ganaba uno de sus partidos, cambiaban todos los libros con el nombre de ese partido, como si hubiera estado en el poder o en la historia desde siempre. Sí. Ese es 1984 y Fahrenheit 451 es donde hace mención de la hoguera de libros. Y pues casi vamos finalizando con esto. Yo tengo otra recomendación y es de otra de mis autoras favoritas, como bien lo sabes, escandalosa como ella, y es este libro de Nahui Olin. Este libro es una recopilación que hace Patricia Rosas Lopategui, una investigadora mexicana dedicada precisamente a recuperar la obra y la historia de autoras que prácticamente están en el olvido. Y Nahui Olin ella recupera a Nahui Olin. Aquí creo que quizá se mejor yo no me veo, pero se ve el libro, que es lo importante. Ella fue muy, muy escandalosa. Hay una anécdota de que ella fue la primera mujer en posar desnuda para fotografías. Fue la primera mujer que se supone usó minifalda aquí en México. Y su padre, con carrera militar, murió odiándola, murió diciendo que ella era la peor inmoralidad que pudo haber existido, negó que fuera su hija, pero ella continuó con todo esto. Y bajo ese escándalo del que ella tenía, escribió poemas hermosos. Sus tópicos, más allá de la sexualidad que utiliza Sade, de los otros libros que hemos comentado, ella utiliza estos temas del universo, del infinito, del cosmos, de la aversión que ella llegó a sentir por sus ojos verdes, porque decía que lo único que veía en ella eran esos ojos verdes y no lo que había dentro, no estos pensamientos, no estas ideas. Y si bien no fue censurada como tal en sus obras y cuadros, como una quema, como el quitar o el poner,
no se le publicaba, precisamente por esta idea de que ella era una mujer inmoral. Entonces, ¿qué hacía ella? Hacer pequeñas copias, pequeños poemarios y pagarlos ella misma. Ya su vida también fue bastante trágica y al final de su vida muchísimo más. Porque bueno, tenemos su romance con el Dr. Abbs, tenemos su romance con Agacino y pues una cantidad inmensa de esta autora que yo recomiendo bastante porque creo que fue muy adelantada a su época por todo lo que dijo y por todo lo que hizo. Exacto. Más recomendaciones también por ahí. Flaubert, Madame Bovary, estuvo censurado. Comenzamos esta emisión leyendo Las alhajas de Baudelaire, que pertenece a una serie de poemas contenidos en Las flores del mal, por supuesto también censurado en su momento, y un libro que se salvó muchas veces, ¿no? Hablamos de censura regional y temporal, ¿no? A veces hay algunos textos que están prohibidos en ciertos países o en cierto momento histórico fueron prohibidos. Ulises de James Joyce se salvó muchas veces de la censura, pero ahora, hoy, está prohibido, no Ulises, el libro impreso, sino Ulises visto, Ulises Sin, que es una novela gráfica, no es una adaptación a cómic de Ulises de James Joyce de manera electrónica. Es un cómic electrónico y está censurada, está prohibidísimo. Así es que si lo consiguen, si lo pueden comprar, descargar, comuníquenos para que nosotros también lo podamos tener. Compártanlo. ¿Algo que quieras agregar, Cobda? Pues no, terminar con más saludos, ¿no? Agradecimientos, como siempre, a Gustavo Borja, que está haciendo toda la magia en los controles, a Gregory, el jefazo de schoolradiogh.com, a Tormenta, a Jesse, al Bromas, a Lino, a Manny Blues, a Alex, por supuesto a nuestra confesa, nuestra primer confesa, Paulina Martínez, y recordarles que el próximo miércoles, el 9 de septiembre, tendremos otro confeso, Juan Grajera. Le vamos a sacar todos los pecados literarios, todas las cochinadas que trae en el alma literaria. Perfecto. Y pues si nos vamos con los saluditos, yo quiero mandar a una radioescucha que ya le estamos empezando a ser adicta a estas lecturas, Citlali Pérez, y a Martín Hurtado, que también lo vamos a tener próximamente aquí porque es autor, pero también se convirtió en un seguidor de estos concilios y de estas confesiones que nos hemos ideando, que si bien llevamos pocos, esperamos que se vuelvan más. Y pues igual la página del Sermón de las 11 nos pueden encontrar así en Facebook como el Sermón de las 11, donde subimos un poquito más de contenido, de estas reflexiones que venimos haciendo, experiencias de los autores que van a venir con nosotros próximamente, y la creación de una biblioteca futuro en audio, precisamente con los textos leídos por los propios autores. A mí me encuentran como Leodan Morales en las redes sociales y a mí no me encuentran en las redes sociales. Me pueden pues invocar de diferentes modos, ustedes se la podrán ingeniar. Bueno, más saludos, no se acaban los saludos, pero aprovechar los últimos minutos para Arturo Sánchez, por supuesto, que también él en algún momento nos encaminó en estos lances, y a mi papelero de cabecera, Enrique Castro. Recuerden siempre descargar la aplicación Simple Radio. Simple Radio es una aplicación gratuita, ahí pueden escuchar todas las estaciones de radio del mundo. Están ahí pues al momento, a un clic de distancia.
Y entre todas esas estaciones de radio está School Radio. Entonces los miércoles a las 11 de la mañana y algunas veces como hoy que pues tomamos posesión del mundo, también nos escucharán de vez en cuando, no los miércoles a las 11, en Simple Radio, una aplicación gratuita, descárguenla, ahí es en vivo siempre, no hay censura, digamos lo que digamos, nadie nos va a detener. Efectivamente, pues si tienen recomendaciones de libros prohibidos, háganoslo llegar, que estaremos encantados de leer sus comentarios y de escuchar lo que nos digan. Pues bien, esto fue el sermón de las 11 con el concilio Libros a la Hoguera. Yo soy Leodán Morales. Cobda Rocha, que me los bendiga la literatura. Y nos vemos en la siguiente. El sermón de las 11. Nadie se acordará de mí, de El mundo se va a acabar, el mundo se va a acabar. Si un día me has de querer, te debes apresurar.